Gloria al Señor. Bendecimos a todos los hermanos, bendecimos a los hermanos que están conectados a través de internet. Tenemos el privilegio, la oportunidad de poder llegar hasta ustedes y compartir el mensaje que el Señor ha propuesto en nuestros corazones. Gracias le damos al Señor porque tenemos el privilegio de poder estar en su casa. Amén, amén. Gracias, Alvarito, puedes tomar tu lugar. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¿Hay algún agradecido que haya venido esta mañana? Sí, hay alguien que traiga gratitud en su corazón. Gloria a Dios. Traemos gratitud en nuestro corazón. Reconocemos al Señor como todopoderoso. Reconocemos al Señor como el Rey de nuestras vidas. ¿Cuánto decimos amén? Bueno, después de una tremenda jornada, después de un tiempo de tremenda bendición, el retiro, haber tenido la visita, una visita apostólica. Yo siempre he enseñado y creo que la iglesia lo ha ido entendiendo cada vez más. Siempre se ha cuestionado y sobre todo las bases o líneas teológicas tradicionales, o no sé cómo definir la verdad para no ofender en ningún modo en mi intención, pero hay muchas líneas doctrinales que anulan el ministerio apostólico. Y la verdad es que en cierto modo los entiendo. Digo en cierto modo, ¿por qué? Porque definitivamente la connotación que se le ha dado al ministerio apostólico y lamentablemente en Sudamérica, incluyendo como un promotor también nuestro país, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, son países suramericanos que se ha definitivamente extendido el término o el nombre apóstol. Y lamentablemente en muchos está el pensamiento de que el ministerio apostólico es como decir el jefe de los pastores, ¿sí? Entonces vinculan el término apóstol con reino, con autoridad, con poder, con poder, básicamente. Y lamentablemente eso ha ensuciado el verdadero significado de un ministerio apostólico. Un apóstol no es un jefe, ni es un patriarca, no, es un papá. Ministerio apostólico, la característica de un ministerio apostólico es que engendra hijos. Entonces tiene una entidad paternal. Pero a nivel, muchos no lo dimensionan, pero a nivel atmósfera, cuando un ministro del Espíritu llega a un lugar, se nota. No necesitan hablar. No necesitan hablar. Se genera algo en la atmósfera. Por ejemplo, nos pasó y lo hablábamos con Gustavo. Yo les contaba después de el día sábado en el retiro, nos fuimos a comer porque hay un cierto marisco que lo vuelve loco al apóstol, ¿verdad? Y a él le gusta un montón cada vez que viene y lo invitamos, ¿verdad? Lo consentimos porque cuando nosotros vamos a Dominicana también hay hermanos que allá nos consienten. Y la verdad es que ellos allá son muy cariñosos y por eso nosotros tratamos de ser muy cariñosos, atentos con ellos acá. Y en ese restaurante pasó algo tremendo que no nos imaginábamos. Estábamos conversando. En primer lugar, el dueño o el encargado de ese restaurante sabe que somos pastores y cambió la música, puso ahí alabanzas, un video y todo el tema y cambió la atmósfera completa. Entonces eso llamó la atención de una hermana que no se aguantó y entró y le preguntó creo que un mesero del restaurante y le dijo: ¿ustedes son cristianos? La verdad que no. Lo hacemos porque andan unos pastores y están allá. Y ella no se aguantó y nos fue a saludar, fue a compartir con nosotros, con una personalidad bien particular, porque se atrevió.
¿verdad? Pidió oración por su hijo que estaba alejado, pidió y así se estableció una conversación bastante tremenda. Y eso se generó con los hermanos que ustedes vieron que venían, aunque son de la zona. La hermana es de la zona, pero tiene más de 20 años viviendo allá en Isla de Pascua. Y ella con todo su corazón trató de promover el evangelio, ha tratado de promover el evangelio en la Isla de Pascua. Entonces, por diferentes razones, no ha fructificado, ha sido complejo, no ha sido fácil. Y entonces ella nos dijo, dentro de todas las conversaciones que tuvimos, bueno, en primer lugar, oramos por el joven, el Señor lo tocó en sobremanera, los invitamos a la actividad de la noche y llegaron, ustedes fueron testigos, y al otro día, el domingo, volvieron a llegar, y el martes se reunieron porque el joven estudia en Concepción, alquilan un departamento justamente cerca de Alex, y Alex le está dando seguimiento, y ahí se empezó a gestar algo tremendo. Ella no nos deja de escribir. El tema es: ¿a quién enviamos para la Isla de Pascua? ¿Sí? Así que lo que hicieron folclore, a lo mejor de repente pudiera haber, haber una unción del Espíritu. Entonces, no sé, probablemente la hermana no esté viendo, pero ella se tomó muy en serio. Ella reúne un grupo de personas y ella ha estado hablando con nosotros seriamente de que necesita a alguien allá. Entonces estamos orando y eso lo vamos a poner en las manos del Señor. Entonces, yo sé que muchos, cuando me escuchan, voy a utilizar esta palabra, no dimensionan, de verdad. Pero cuando les he dicho que Dios está extendiendo esto, es porque Dios decidió hacerlo. Y ustedes van a ver unas conexiones sobrenaturales que van a venir. O sea, ya Dios nos permitió, los que partieron con nosotros en los primeros años de Casa sobre la Roca. Yo siempre decía, de aquí saldrán pastores, se levantarán, y ya en el retiro fueron ungidos 2 pastores. Ya las estacas están siendo extendidas y es la primera generación, pero viene una generación completa de ministros, no por gusto, sino porque Dios anhela que nosotros llevemos su palabra. ¿Sí? Anhela que nosotros llevemos su palabra. Por eso el evangelio no es un juego, es en serio. Y cuando nosotros servimos al Señor con amor, con pasión, entendiendo para quién lo hacemos, entonces Dios abre las puertas sobrenaturalmente. La verdad es que fue una actividad gloriosa el retiro. Ya el próximo año definitivamente no lo vamos a hacer en el salón. Estamos haciendo todas las gestiones para poder hacerlo afuera. Vamos a armar una logística con la capacidad de poder tener un retiro para 1000 personas. Ese es el objetivo para el próximo año. La meta el próximo año es crear una plataforma y una organización para llevar unas 1000 personas. Lo bueno que el lugar nos lo permite, ¿sí? Para los que no tienen posibilidades de alquilar cabañas, de alquilar departamentos, está el internado. Pero para las familias que lo pueden hacer, nos vamos a organizar. Incluso estamos viendo todo eso. Estuvimos conversando, anoche tuve una conversación con un hermano en que nosotros podemos... no es una casualidad que sea una zona turística con la capacidad de recibir muchas personas, que con tiempo de anticipación se pueden apartar todas las cabañas y todos los departamentos alrededor del lugar. O sea, con tiempo se puede hacer. Ahí vamos a ir armando. Imagínense, estamos recién saliendo y ya estamos hablando del otro. Y darle una connotación, yo le decía al apóstol Fernando, él siempre es invitado a un retiro que organiza Ministerio Ebenecer en Guatemala, pero este año se cambió. Él vino, pero invitaron al pastor Milton Méndez y a Néstor Alvarado. Ambos estuvieron en el retiro de verano que Ministerio Ebenecer hace,
Entonces yo le decía al apóstol, hagamos una cosa, o se turna o se queda definitivamente viniendo todas las Semanas Santas a Chile, porque nosotros estamos empezando, porque esto va a ir agarrando una fuerza y de hecho ya lo está haciendo. El Señor es maravilloso. Yo agradezco públicamente a todos los hermanos que trabajaron. No es fácil, hermano, no es fácil. Es una logística bastante compleja y quedar bien con todas las personas no es fácil. Además que al retiro van personas que están recién reconciliando, que traen mañitas, que traen cositas media raras, etcétera. Así que el próximo año ya tenemos un listado de cosas que hay que mejorar. Amén. Bueno, por lo mismo es demasiado importante que nosotros sigamos hablando acerca de la misión evangelística de la iglesia. Antes de iniciar el tema, quisiera darle la bienvenida a todos. Me gozo de que puedan estar con nosotros. Dios les bendiga, qué bueno tenerlos. Me gozo de ver a cada uno. ¿Hay alguien que hoy, esta mañana, nos visite por primera vez? ¿No? ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Somos todos de casa? Bueno, veo que hay muchos hermanos que se están integrando, reintegrando. Sean todos y cada uno según su estatus, bienvenido. Amén, amén, amén. En el nombre de Jesús. Necesitamos que el Señor pueda equipar a la iglesia para seguir impactando a través de lo que Dios está haciendo. Amén. Estamos muy contentos. Los que estuvieron el día domingo, me impresionó ver la alcaldesa tocadísima por el Señor. Me impactó eso y yo creo que Dios nos va a permitir en algún momento cuando ya esto siga creciendo, porque usted sabe, y hay que verlo así, las multitudes atraen políticos, ¿sí? En cierto modo nos vamos a aprovechar de eso. Entonces vamos a hacer multitudes y los vamos a invitar. Lo que ellos no saben es que nosotros los vamos a bendecir, que ellos puedan encontrarse con el Señor. Esa es la visión, que la iglesia tenga una capacidad de influencia en toda la atmósfera a nivel espiritual. Definitivamente. Bueno, esas cosas las genera un ministerio apostólico. Por eso todo sale por lo que pasó en el restaurante. Cuando un ministro del Espíritu, cuando viene enviado de parte de Dios, no necesita hablar. Su esencia transmite algo, genera algo en la atmósfera a nivel espiritual. Es así. Si aún entre los brujos se generan cosas espirituales de esa forma, que es una imitación barata de lo que es real, cuanto más en lo espiritual. Por eso, cuando llegó el profeta Eliseo y comenzó a orar por toda la tierra de Israel, por todo el lugar de la jurisdicción del rey Josafat, cuando oró Eliseo bajo la llenura del Espíritu mientras un tañedor tocaba, ¿se recuerdan? Profetizó y la historia de esa región cambió. Y es lo que yo siempre he creído. Si Dios nos puso en un lugar aparentemente escondido, es porque Dios tiene grandes cosas para este lugar. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque yo quiero decirlo, no puedo dejar de decirlo. No ha sido fácil, porque levantar algo donde no hay nada no es fácil. Estar en un lugar donde ya se levantó, eso es fácil. Por eso que yo siempre sentía cuando estaba en Dominicana, si bien estaba a cargo de un ministerio de alabanza, viajaba mucho, una iglesia formada, una iglesia grande, linda, una bendición para un tiempo. Pero creo que el mejor lugar donde uno puede estar es donde Dios quiere que uno esté. Y doy infinitas gracias al Señor porque Él me permitió venirme a esta tierra, ver cómo 2 pastores fueron levantados, ser testigos de una producción de alabanza que ya está impactando.
Yo les compartí a unos hermanos que visitamos el otro día, que estuvimos padeciendo por el evangelio. Estábamos compartiendo y yo les leía un mensaje que me enviaron no me recuerdo por qué red, pero me mandaron y me decía: pastor, doy gracias y quiero decirles esto a todos los jóvenes que estuvieron trabajando arduamente en la producción musical. Me puso ahí: pastor, doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Mi hijo en este momento está encerrado en su habitación, tocado por el Señor, escuchando las alabanzas del disco que yo traje del retiro, reconciliando con el Señor, regresando. Entonces, a lo que yo quiero llegar, está cumpliendo su objetivo. Nuestro objetivo no es lucrar, jamás, nunca. Yo entiendo que Dios nos dejó en su palabra que todo obrero es digno de su salario. Esa es una cosa, es un principio. Pero lucrar con lo que Dios ha dado, no estoy de acuerdo. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es ser una bendición al cuerpo de Cristo. Y yo me siento mi corazón hinchado de gratitud, de gozo. Yo siempre lo dije, en esa ciudad, Cauquenes, y en esos lugares donde Dios nos puso, hay hombres que Dios va a levantar y mujeres que va a levantar poderosamente. Y en muchos lugares lo sabrán. Por eso que tenemos que seguir siendo fieles. ¿Cuánto decimos amén? Yo creo con todo mi corazón. Así que lo animo a que no deje de buscar al Señor. Voy rápido. Hechos capítulo 13, verso 47 dice así: nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones. Te he puesto en lugares claves en la ciudad de Cauquenes o en la ciudad donde te encuentres. Tienes tal trabajo, te ha ido bien, he permitido, dice el Señor, que te vaya bien. Te he puesto como luz para las naciones con el propósito, con el fin de que lleves mi salvación a los confines de la tierra. ¿Sabían ustedes que Chile es el país más austral del mundo? Bueno, Dios nos puso en este lugar para predicar el evangelio, para hablar de Jesucristo. Alguien me dijo por ahí, cuando yo llegué a Cauquenes, un pastor me dijo, y lo bendigo con todo mi corazón, me dijo: Cauquenes ya está evangelizado, me dijo, cuestionando un poquito el por qué había tomado la decisión de regresarme a Chile. La verdad, le dije, yo no podría contestar esa pregunta. Entiendo que Cauquenes tiene 55,000 habitantes, entre 45,000 y 55,000 habitantes, y entiendo que faltan miles de personas que vengan a Jesús, número uno. Y número dos, habría que analizar, habría que preguntarle al Señor por qué razones que Él quiere levantar esto. Entonces yo creo con todas mis fuerzas de que Dios ha propuesto en su corazón levantar una generación en esta zona para predicar el evangelio. Yo lo creo con todo mi corazón. El tema es que muchos no lo comprenden. Ese es el problema. Piensan que estudiando teología, piensan que haciendo cursos universitarios teológicos, que no son malos, son buenos, son una buena herramienta. Esto no se trata de conocimiento, esto se trata de llamado, esto se trata de que Dios tome el control. Porque si lográramos entender que es el Señor el dueño de la obra, esto no va a parar en el nombre de Jesús. Dios nos ha puesto como luz para las naciones con el propósito de que llevemos la salvación hasta los confines de la tierra. Mateo capítulo 28 verso 19 dice: así que hagan seguidores en todas las naciones, bautizándolos o bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Dios, el Señor prometió estar con nosotros en esta labor, en esta función. No está hablando ahí de que el que esté con nosotros tiene un fin, tiene un término, hasta el fin del mundo, como diciendo de ahí para allá. No, está hablando contextualmente al evangelismo. Está hablando de que Él estará con nosotros en todo el proyecto evangelístico. Él abrirá puertas, Dios tocará corazones. Imagínense, nunca lo imaginamos con todo nuestro corazón. Siempre quisimos traer la palabra. Se abrieron puertas en la radio, que bendecimos esa radio Red Géminis. Porque hermano, Dios nos permite anunciar el evangelio. Dios nos permite anunciar su palabra por medio de ese recurso que Dios puso en nuestras manos. Entonces, definitivamente en esta labor tan extraordinaria de la predicación de la palabra, Él prometió estar con nosotros. Pero el punto es el siguiente: ¿cómo lograr comprender la forma? Porque puede que yo me frustre tratando de predicar el evangelio, pero necesitamos la estrategia que venga de parte del Espíritu de Dios. Dios va a ser quien te va a dar la estrategia específica para hacer un trabajo específico en el lugar donde Dios te ponga. Cómo predicar, cómo hablar, qué tengo que decir. Es más, pudiera ser que la estrategia que Dios tiene ni siquiera incluya que hables. Puede ser que la estrategia sea que te haya puesto en un trabajo simplemente para ser un ejemplo en sabiduría, simplemente para ser un ejemplo en obediencia. Puede ser que a lo mejor un jovencito en el colegio no tiene la entrada para poder hablar, porque puede ser que la profesora sea una atea, tenga problemas con la religión, y simplemente con tu ejemplo tú vas a mostrar a Cristo. ¿Me explico? O sea, no necesariamente es que tengamos que hablar. Puede ser que Dios lo use, pero Dios se va a servir de cada uno de nosotros para que anunciemos esta palabra. Esto nos lo dejó a nosotros. Esto que les estoy leyendo nos lo dejó a nosotros para que anunciemos esta salvación a todo el mundo. Por eso estamos hablando de la misión evangelística de la iglesia. Así como es tan importante hablar de la oración, así como es de importante hablar de alabanza, así como es de importante hablar de tantas cosas doctrinales, no podemos dejar de mencionar lo importante que es que la iglesia tenga un concepto, una pasión evangelizadora. ¿Me doy a entender? Anunciar este mensaje. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué puedo sacar yo de lo que acabamos de leer? Número 1, hagan seguidores. La palabra seguidores se puede cambiar por la palabra discípulo. La palabra discípulo en el original significa erudito, significa alumno. Hagan alumnos, hagan seguidores. Anuncien esto en su trabajo, en la calle, en su vecindario, donde estén. Por favor, háganlo, reproduzcan lo que he puesto en ustedes. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que la congregación siga creciendo? ¿Cuántos queremos, hermano? Soñemos un poquito. Yo siempre he creído que este terreno que Dios nos dio es un trampolín, no es el lugar definitivo. Y estoy orando por eso. No, el próximo lugar, yo no sé qué sea lo que Dios quiera. No sé si Dios nos va a permitir, nos va a preparar primero para que compremos el terreno de al lado. Yo ya estoy llamando. Por lo menos yo ya ofrecí ahí, no tenemos nada, pero ofrecí ahí por fe en el nombre de Jesús. No, es que es así. Así es. Así fue que compramos esto. No teníamos ni un peso y ofrecimos. Pero Dios lo entregó, lo puso. ¿Se acuerdan ese día? Ese día fue tremendo, hermano. Ese día fue increíble. Nunca les he contado, a lo mejor aquí hay un buen grupo que no conoce el testimonio.
Yo me puse a negociar sin plata. Un viernes. Y llegué a la cuota, llegamos a acuerdos, está bien. Y yo le dije, la próxima semana cerramos el trato. Y yo nervioso estaba ese domingo. Cuando le planteé a la iglesia, ¿quiénes estaban en esa reunión? Levanten la mano. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Va. Y el Señor me había entregado la estrategia. Y lancé la idea, y como era del Señor, el Señor empezó a tocar a los hermanos. Boom, 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 boom. Y empezaron a levantar la mano. Y en la semana se reunió el 50% de lo que nosotros habíamos dicho. En la semana. Inclusive hasta por internet el Señor tocó corazones. No, en serio. Por internet. Hubo una familia que viendo el culto por internet, llamó a sus padres que se congregan con nosotros, diciendo, nosotros también queremos ser parte. Y así empezó el Señor a hacer la obra. De Guatemala obligado estaba. No, el Señor también tocó el corazón de la gente de allá. Entonces Dios abrió la puerta. Pero cuando nos sintamos cómodos, ricos, ya está creciendo el grupo y todo. Pero la idea, yo no sé si es Dios que nos va a permitir comprar el terreno de al lado y el de atrás, que yo ya también hablé con los señores que viven aquí atrás, que son es un matrimonio que no tuvo hijos. Entonces estamos orando, ya sea que sea este lugar, que Dios nos permite comprar esto por fe, en el nombre de Jesús. Comprar estos dos lugares y aquí mismo, porque nuestros sueños eso es así. Así que los que están estudiando educación, sigan estudiando y sean los mejores, porque nuestro deseo es poner un colegio cristiano aquí en Cauquenes. Es para allá que va el tema. No sé dónde lo vamos a poner. Sí, es importante tenerlo en nuestro corazón y planificarlo en nuestra mente. Dios nos entregó, hay varios directores de colegios en las iglesias que tenemos hijas, y con la capacidad curricular o de estudios de poder levantar un colegio. Entonces Dios nos ha permitido todo a su tiempo, ¿verdad? Yo simplemente les estoy anunciando que esta iglesia no está dando vueltas. Esta iglesia va en una dirección. ¿Sí? Y qué mejor tener un colegio donde a través del ejemplo y de los valores que se entreguen, anunciemos el evangelio. Ay, yo ya lo veo así, hermano. Yo ya veo muchas familias acercándose a Cristo a través de eso. Ese es un sueño que tengo en mi corazón, y por eso todos los jovencitos estudien. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios nos va a permitir. No sé, como les decía, si el Señor nos va a permitir comprar esto, o simplemente Dios nos va a abrir una puerta en un lugar no menos de unos 5,000 metros cuadrados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Lo creen, hermano? ¿Usted lo creen? Bueno, los que partieron conmigo lo creen, porque hemos declarado locuras peores. Y Dios nos ha permitido eso. Dios nos lo ha permitido. Por alguna razón Dios nos ha permitido tener el terreno de la costa, que a propósito los que estamos comerciales, los que nos comprometimos para que siempre estemos pagando eso, ya queda menos. Y eso sigue tomando valor. Ya gestionamos la entrada legalmente. Tremendo. Que tome valor. Me siguen, ¿verdad? Yo no sé cuál va a ser la estrategia de Dios. No lo sé. Lo único que sé es que yo tengo que animarlos para que sigan corriendo en esto, sin perder de vista que Dios nos ha propuesto en esta tierra ser una bendición. No se me desanimen, hermanos, por favor. Muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para lograr entender que lejos del Señor no podemos estar. Hagan discípulos, hagan seguidores.
bautícenlos, enséñenles a obedecer. Entonces yo quiero rápidamente tocar estos 3 puntos para que lo podamos hablar. Seguidores y discípulos. Déjenme hablarles rápidamente de esto. Hechos capítulo 14, verso 22 dice: fortaleciendo los ánimos de quienes, exhortándolos a que ¿qué? Perseveren en la fe. Lo que estoy haciendo en este momento, animando, exhortándolos a que perseveren en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? Ok, ese texto tiene un contexto. Y si ustedes leen los versos anteriores, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo había sido torturado, lo habían golpeado fuertemente. Y como siempre les he contado esa historia, Pablo estaba tirado en el suelo, lo dejaron de golpear porque pensaron que había muerto. Después se acercan sus ¿qué? Discípulos, sus seguidores. Y entonces, al estar tirado en el suelo, en el piso, ahí botado, estaba Pablo, se levanta, se sacude y les dice: no, ánimo, es necesario que esto ocurra. Después toma a Bernabé y se fueron a predicar la palabra a diferentes ciudades. No los paró lo que vivieron. Entonces, alguien que tiene la convicción del evangelio y anhela que otros sigan el mismo camino, necesita estar claro que anunciar el evangelio, número 1, no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y probablemente Dios va a permitir tribulaciones en tu vida, en donde tus seguidores te van a ver caído. Pero a eso te va a servir para demostrarle a los que te siguen que lo que tú les has predicado no salió solo de labios, sino que tú eres el primero en creerlo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque yo puedo fortalecer los matrimonios de otros. Pudiera ser que el Señor permita un conflicto en el mío, para que los matrimonios que me van siguiendo puedan ver que lo que yo predico no es simplemente palabras, sino que hechos. Por eso es tan importante que aquel que anhela predicar la palabra tenga convicción de lo que está haciendo. Vas a tener que animar a otros, enseñarles que no es fácil. Por eso que claro, por supuesto, el eslogan que ponían en sus iglesias, para mí, con todo respeto, una secta, ponían afuera el mejor eslogan: pare de sufrir. Todo el mundo quiere buscar satisfacción, porque ¿quién dijo que nuestro peregrinaje en la tierra iba a ser fácil? No es fácil. Nos metieron en un cuerpo que se enferma, en un cuerpo que tiene necesidades, en un cuerpo que tiene diversas situaciones constantemente, y un alma con graves problemas. Y además de ello, nuestro entorno complicadísimo. Además de ello, vivimos con otros peores. Entonces, vivir en una tierra, no solo tú andas estresado, te encuentras con todo el mundo estresado. No solo tú tienes tristeza, te encuentras con un montón de gente deprimida. Y entonces entre todos se potencia y uno vive tenso. Sí, una de las peores condiciones del ser humano en este tiempo es el estrés, que está provocando algo terrible en nosotros. Ahora, por eso es tan importante lograr tener una convicción. Yo vengo de parte de Dios a decirte: Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. ¿Lo tomas? ¿Lo crees? ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que tienen? Ok. Dios se ha pasado con nosotros. Hay que verlo así. Hermano, Dios, los que somos papás, ver a nuestros hijos sanos.
Hermano, esta es una congregación que yo agradezco a Dios. Yo agradezco a Dios. Nosotros hemos inclusive, y oro para los que no tienen trabajo lo puedan encontrar, pero nos hemos encontrado con muy pocos casos de personas que tienen problemas laborales. O sea, es una iglesia que Dios le ha abierto puertas. No tenemos casos, y si los tuviéramos, nuestra obligación sería atenderlos, de extremas pobrezas. Dios le plugo unirnos para predicar este evangelio. Y todos los que se meten en este río están bajo su sombra, bajo su mano poderosa. Por eso Dios nos puso como luz. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio. Así que tengo algo que decirte. Si te ha ido bien, no se me suba tanto. Por favor. ¿Sí? Por favor. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque ha sido Dios quien te puso en ese lugar. Por favor. No, pastor, es que yo estudio, es que yo tengo capacidad. ¿De quién viene esa habilidad? ¿De quién viene esa capacidad? ¿Quién es el que te ha dado la gracia para liderar? ¿Quién es el que te ha dado la salud para levantarte y la habilidad para salir el mejor en tu trabajo? Es Dios. Es Dios. No puedes dejar de verlo así. Por favor, hermano. Nunca. Y si Dios nos ha puesto de esa manera, es precisamente para que nosotros prediquemos el evangelio. Amén. Entonces, es necesario que a nuestros seguidores, a las personas que les hablamos del Señor, les digamos, cuando ellos estén en problemas, cuando te digan, sí, pero si Dios existe, ¿por qué permitió esto en mi vida? ¿Te han hecho esa pregunta? Probablemente sí. Pero tú vas a decir, vas a exhortarlos a que ¿qué? Perseveren en la fe. Diles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No le digamos a las personas que va a dejar de sufrir o que va a dejar de pasar problemas. No, eso no es así. Ahora tengo algo que decirte. Cuando tú entras bajo la bendición de Dios, definitivamente se van a abrir puertas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no hay un justo desamparado, ni mucho menos que su simiente mendigue pan. O sea, Dios nos ha prometido abundancia en nuestra despensa, y no va a faltar el pan en nuestra mesa. ¿Cuánto decimos amén? Eso es una promesa de Dios, que no va a fallar, aunque se levante escasez. Él está con nosotros. Amén. Bueno, entonces, pero tú como nosotros, como la orden, ¿cuál es? Hagan seguidores, hagan discípulos, háganlo, reproduzcanse. Pero es necesario que a sus discípulos los animen, es decir, que los que están iniciando en el evangelio, por eso me gozo de verte, ya te he visto en varios cultos aquí, yo te animo a que no bajes la guardia. En el nombre de Jesús, o cualquiera ahí, afírmense, agárrense, siempre sólidos en la fe. ¿Decimos amén? En el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque probablemente cuando uno se empieza a acercar al Señor, se van a levantar oposiciones. Pero yo vengo a la manera de Pablo a decirte, es necesario que pases por diferentes adversidades, pero de parte de Dios te digo, persevera en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Así que no se me desanime. Si no se dio el negocio que esperabas, si no se dio lo que tú estabas esperando, no te frustres. Se vale patalear un poco. Sí, Dios sabe. Patalea un poco, pega tu gritito, sale a caminar. Sí. Pero nunca permitas que tu alma te juegue en contra y te haga sentir que ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿Y de qué me sirve orar? Cuidado con esos pensamientos, porque esos pensamientos vienen de parte de las tinieblas. No necesito congregarme, tengo una relación personal con Dios. No permitas eso, porque si Dios nos reúne es para que potenciemos este evangelio. A Dios le plugo escogernos para anunciar esta palabra. Mi deber, a la manera de Pablo, es exhortarte a que sigas
perseverando. Pero así como lo hago contigo, tú lo vas a hacer con otros. Los que no se están congregando, los que necesitan un consejo, los que necesitan fortaleza, tú vas a ir y los vas a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Por un momento, piensa en alguien que se le vino a la mente que tú necesitas fortalecer. Esta semana tú necesitas ir y entregarle una palabra. Ok, ¿ya pensaste en alguien? El que pensó en alguien, levante su mano. Ya, ok, vienen alto, vienen alto, vienen alto, vienen alto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todas estas manos en altos que hoy han propuesto delante de ti, yo te pido la gracia, la sabiduría y la unción para que prediquen la palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, haga una cosa. Todo lo que se imaginan, todos los que levantaron su mano, Dios pone esa gracia, Dios los anima y nos vemos la próxima semana con todas esas personas que tú propusiste en tu corazón. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Estamos obligados a comprar el terreno de al lado. Ahí definitivamente. ¿Sí o no? Vaya. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos desafía. Es que Él es sabio. Es que Él es sabio. ¿Saben cuál es la estrategia para que una iglesia crezca? Poner más silla. Usted pensaba que orar, no, también. ¿Por qué? Porque cuando hay sillas vacías y nosotros nos proponemos en nuestro corazón animar a otros, Dios nos está diciendo hay lugar para ello. Ahora, si se llena, tenemos dos opciones. La número uno, yo siempre lo he pensado. La primera que haríamos estratégicamente sería los días domingo hacer dos cultos. Uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces esa sería la primera estrategia. Dios en su misericordia va a llenar los dos cultos. ¿Sí? Y cuando ya se llenen los dos cultos hacemos un tercero. ¿Ustedes cómo creen que lo hacen las iglesias grandes? Hay iglesias, yo conozco iglesias que hacen 7 cultos el día domingo. 7 cultos. Y hay 7 ministerios de alabanza. 7 pastores. O sea, porque Dios anhela eso. Hay países donde esto está creciendo poderosamente. Y si Dios nos puso aquí, es para algo grande. ¿Decimos amén? Así que sigamos. Llevemos, ya usted tiene a quien exhortarle esta semana, ¿verdad? Animarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que a través de tribulaciones, por eso que el apóstol Pablo dice, es necesario, le estaba diciendo a otras personas, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Entonces es importante aclararle a las personas que el hecho de que estén pasando pruebas, no necesariamente eso es malo. Es necesario. Porque probablemente una prueba esté provocando que el carácter de esa persona sea formado. Porque Dios lo está preparando para algo grande. ¿Sí? Solo déjenme hablarle un poquitito de un hombre que admiro. Se llama José. José tenía una capacidad, tenía un don extraordinario. Y Dios le comenzó a dar sueños. ¿Se recuerdan? Y llega con sus hermanos. Eso es cuando uno habla antes de tiempo. Nunca olviden eso. Llega con sus hermanos. Tuvo un sueño. Y todos se pusieron a sentar. ¿Cuál fue el sueño? Soñé que todos ustedes se inclinaban a mí. Pregunto, los que conocen un poquito más la palabra, ¿era así el sueño? Sí. Era así. ¿Se cumplió eso, no? Se cumplió, sí se cumplió. Pues no tenían que decirlo. Hay cosas que Dios te da que tienes que saber con quién hablarlo. Porque no te van a entender. Es cuando tú vienes con una persona, ¿sabes qué? Dios me dijo que iba a abrir este negocio en Cauquenes. En Cauquenes te va a ir mal. ¿Sabías que los proyectos de vida no se comparten con todos? Uno tiene que compartirlo con gente que te va a potenciar.
Y en lo espiritual es igual. Uno no tiene que andar apantallando que Dios lo usa, hombre. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. El mejor o la mejor estrategia de marketing para que tú te des a conocer es Dios. Dios se ocupó de poner a un David que estaba detrás de las ovejas como rey de Israel. Así de sencillo. Así de sencillo. Tú no necesitas andar impresionando a nadie. Lo que tú hagas en lo íntimo con Dios es lo que va a permitir que Él te dé victorias en lo público. ¿No dice eso la palabra? Ciérrate en tu habitación, busca en lo secreto a tu Padre, ora a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Capítulo 6 de Mateo. Entonces, nuestra intimidad con el Señor se va a encargar de evidenciarlo. Es el Señor. El Señor se ocupa. Por eso que nosotros, nuestra inspiración es el Señor. ¿Decimos amén? Ok, José. Porque es importante hablarlo. José le cuenta eso a sus hermanos y sus hermanos empezaron a sentir ¿qué? Envidia. Lo agarraron sus propios hermanos. Yo creo que es el dolor más grande. Cuando su gente, la gente de uno, le hace daño. Bloquea, tronca un ministerio, una vida. Y agarraron a José y lo tiraron a una cisterna. Pero en el pensamiento de los hermanos, ¿qué era? Matarlo. Ellos no pensaron que la cisterna, que el pozo no tenía agua. Lo tiraron. El tema es que Dios se ocupó de que esa cisterna se acabara y no tuviera agua. Dios siempre va a estar con nosotros en medio de todas nuestras pruebas. El enemigo te va a tirar, nunca lo olvides, te va a tirar a cisternas pensando que te va a matar, pero Dios se va a ocupar de que esa cisterna no tenga agua. No va a evitar la cisterna, porque esa cisterna tiene un propósito. Tremendo. ¿Qué propósito podría haber en esa cisterna cuando José estaba? Analicemos por un momento cuál era el sentimiento de José cuando estaba en la cisterna. El dolor más grande. Sus hermanos lo habían tirado ahí. Y yo no sé, se golpeó o era muy profunda, pero solo no podía salir. Porque lo sacaron. No dice que él salió. ¿Quién lo sacó? Unos egipcios que justo iban pasando por ahí. Lo sacaron. Imagínense. A ese sí le llovía sobre mojado. Aunque no había agua, ¿va? Pero cisterna, lo toman, lo sacan y lo hacen esclavo. Se lo llevan a Egipto. Pero oiga esto. Él en esa condición de frustración sabía de que Dios estaba con él. Escúchame, quiero decirte algo. El propósito de tu vida todavía no ha llegado ahí. No sé en qué etapa estás. Si estás en la cisterna, si estás en el periodo de esclavitud del egipcio, si estás ya administrando lo de Potifar. Estoy hablando paralelo a la historia. Y no solo eso, miren, cisterna, cautiverio, ¿sí? A cargo de los bienes de Potifar, preso. Los que conocen la historia saben que es así, ¿sí? Tuvo que pasar todo eso para que Dios lo procesara. Y cuando él menos imaginó, él cuando ya estaba preso, dijo, no, ya, aquí ya no. Aquí ya se acabó todo. Ya, me tiran, me aborrecen mis hermanos, me toman esclavo, trato de fructificar un poquito y ahora estoy preso. En su mente podría él haber imaginado qué esperanza de vida tengo, pero parece ser que seguía creyendo porque su pega, aún en la cárcel, era de calidad. Que el encargado de la cárcel le echó el ojo, ¿o no? ¿Y quién lo promueve? ¿Quién anunció? ¿Quién le anuncia al faraón de que ese tipo tenía dones?
El carcelero, el encargado, los que estaban ahí adentro. Los que estaban ahí adentro promovieron la fama. Por eso Dios va a usar a las personas que menos imaginas para levantarte. Por eso yo como pastor jamás podía menospreciar Cauquenes. ¿Cuántos ministros me lo dijeron? Cauquenes, allá no vas, no va a fructificar. Ándate a Santiago, ándate a Concepción, ándate a una ciudad grande. Mira, ahí hay recursos, hay esto. Jamás. No, porque esto no es humano. Esto es de Dios. Es Dios quien lo escoge. Es Dios quien decide. Y cuando uno se alinea a la dirección de Dios, definitivamente va a fructificar. Es así, es así. Entonces, volviendo al tema, ¿qué ocurre? Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Si alguien está pasando un problema financiero aquí, ya queda poquito. Si alguien está pasando por un problema sentimental aquí, ya queda poco. Sigue perseverando en la fe. Si alguien está pasando por alguna prueba difícil aquí, yo vengo de parte de Dios a decirte, vale la pena. Dios está tratando tu corazón porque definitivamente tiene algo muy grande para ti. Lo tomas, lo crees, pero oiga, pero mientras llega, gózate con lo que tienes. Disfruta. ¿Por qué? Porque el no disfrutar y el renegar tu realidad hace más larga la prueba. Hace más larga la prueba. Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? Parece ser que Dios, cuando se encuentra con personas quejonas, se aleja. Y parece ser, yo puedo verlo en la Biblia, que la queja evita que Dios haga un milagro. Yo lo veo cuando el pueblo estaba en la orilla del mar. ¿Qué estaban haciendo a la orilla del mar cuando vieron que el ejército venía? Quejándose. Y la palabra clara que Dios le da a Moisés, le dice, cuando dejen de ¿qué? De quejarse. Así dice. Entonces muchas veces la queja evita. Entonces me imagino Dios que vengo a bendecirte. Okay, cuando se le acabe, cuando ahí vuelvo. Y Dios va a dar su vuelta, se va a tomar su heladito al mocambo ahí y todo. No va. No. Okay. Es que es así. La queja evita el milagro. Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso es egocentrismo. ¿Y por qué solo yo? ¿Y por qué me tocó tener una vida así? Si yo te he servido y he creído en ti. No. No lo comprendes ahora. Si lo que Dios está tratando es tu corazón. Porque es que Dios sabe que si te da lo que le estás pidiendo, probablemente te apartes de él. Es que Dios sabe. Dios sabe. Él es Dios. Por eso que uno se tiene que gozar con lo que tiene. ¿O acaso no la prueba que has vivido te ha devuelto al Señor? No sé. Puede ser que a veces Dios nos haga pasar por desiertos para aprender a que dependemos de Él. ¿Decimos amén? Voy rápido. 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Pero aquí está el punto. ¿Cuál es la clave para alguien que anhela que otros lo sigan? ¿Cuál es la clave? Ser ejemplo. Ser ejemplo. O sea, si tú le vas a predicar a otros, no podrías dejar de ser ejemplo, mano. O sea, mucha palabra podemos tener, mucho conocimiento, y el ejemplo. Mira pues, mira Claudio, ¿qué dice ahí? Dice, antes ejemplo, nadie te va a menospreciar. Pero no puedes perder de vista esto. Puedes tener y podemos tener mucho conocimiento, papito. Pero la clave no es el conocimiento. Dice, nadie tenga poco tu juventud, pero, o antes bien, sé ejemplo para quienes. Para ahí. ¿Ejemplo en qué? Ahí dice, palabra, conducta. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Fe. ¿Y la quinta? Pureza.
¿De qué? O sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo ese ejemplo, ¿la gente va a venir a Cristo? No, hermano. Si eso es lo que está diciendo ahí. O sea, para yo poder evangelizar, para yo poder inspirar a otros que vengan a la iglesia, pregunto, ¿es un deseo de Dios eso? Sí, es un deseo que esto crezca, que muchos vengan a Cristo. Es un deseo del Señor. Pero no es solamente con tener un conocimiento y manejar, saber trazar la palabra, que sí es un requisito para un predicador, sí es un requisito para un evangelista, sí es un requisito para alguien que ministra, pero no puedes perder de vista esto: ser ejemplo. Una persona que es cristiana debe de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. De nada me sirve a mí tener un programa radial y andar anunciando a todo el mundo el evangelio si mi conducta no va acorde. Hay que ser claros en esto, hermano. Si la unción, ¿alguien tiene una Biblia por ahí? Ya nadie trae Biblia. Va, pásame tu Biblia. ¿Puedo cerrarlo? Sí, va, la Biblia, pues esta es la Biblia del día de hoy. Ok. De nada me sirve. Nadie tiene Biblia, Dios mío, Padre. Va, ok. Entonces, de nada me sirve andar con la Biblia debajo del brazo, es términos evangélicos, ¿va? Si no soy ejemplo. Obviamente no voy a ser perfecto. Tome su Biblia, pesa su Biblia, hermano. O sea, obviamente tú no eres perfecto y la gente te va a tratar de ver perfección. Tampoco. Pero lo interesante de esto es de que cuando tú haces un esfuerzo y te juzgan injustamente, no pelees, Dios te defiende. Ahora, si por las tuyas cometiste un errorcito, va a haber consecuencia. Y ¿saben qué es lo mejor en esos casos? Reconocer y pedir perdón. El reconocer y el pedir perdón cierra un ciclo. Me equivoqué, perdón, reconozco que fallé. Eso es maravilloso. Sí, hermano, si uno puede hasta con la gente del mundo decir, sabe, mire, me acerco, yo no quiero tener esta carga, quiero pedirle disculpas. Eso es un maravilloso. Pero tenemos que ser ejemplo, predicar con el ejemplo. Que casa sobre la roca, los miembros de la iglesia de Cristo casa sobre la roca. No se diga que manejan mucha enseñanza doctrinal, sino que seamos ejemplo. Si trabajas en la municipalidad, sé ejemplo. Si trabajas en un colegio, sé ejemplo. Si trabajas en algo secular, en lo que estés, sé ejemplo. ¿Para qué? Para que no vaya a ocurrir algo extraño. Que cuando entren por esa puerta, entren y esa persona está aquí. Porque pudiera ocurrir o no. Ahora, si yo tuve mi pasado y estoy aquí y la persona que entró conoce mi pasado, yo me acerco y Dios me cambió. ¡Ah, qué maravilloso! Porque se vale. Obviamente, imagínense qué opinarían las personas que iban a escuchar a Jesús cuando veían a María Magdalena. Seguramente un montón de clientes de María Magdalena llegaban a escuchar a Jesús. Sí, hay que hablar las cosas como son. Sí, pero ¿qué pasa? María Magdalena nunca más se alejó del Señor. Entonces la gente a través del tiempo vieron que los frutos de esa mujer. Entonces, si nosotros queremos que el evangelio, ¿de qué manera podemos predicar? Tú eres un evangelista de por sí. Tú no necesitas subir a un púlpito para predicar el evangelio. Tu vida es una luz. Por eso es tan importante que las personas que conozcan el evangelio, Claudio, puedan conocernos por nuestra conducta, por nuestro amor, por nuestra fe. Eso es importante, sobre todo
personas que conocen el evangelio. Yo te lo he dicho a ti, hace años atrás te lo dije. Mucha gente te conoce y eso es un plus para que muestres cómo Dios puede cambiar a una persona. Te lo dije hace años, ¿te recuerdas? Va. O sea, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que la gente nos conozca, sepan que Dios hace milagros, que Dios hace grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? En conducta. Por eso la orden es: hagamos seguidores, hagamos discípulos, hagámoslo, vamos, hagámoslo, que nos sigan. ¿Cuántos toman este desafío? En el nombre de Jesús, las personas se te van a acercar y Dios va a poner la gracia. Bautícenlos. No puedes perder de vista, iglesia linda que has venido esta mañana, que dice la Escritura: el que crea y sea bautizado. ¿Qué dice ahí? Yo necesito explicarte esto en pocas palabras. No te voy a hablar profundamente del bautismo, pero el bautismo en agua es extremadamente importante. Tú no puedes dejar, así como le anuncias la palabra a una persona, así como tú le predicas la palabra a una persona, que es importante que venga a los pies de Cristo, de la misma manera tienes que decirle que se bautice. Porque el bautismo es un requisito y es parte de la salvación. Es parte de la salvación. No es un viernes de estudio, por eso vengan los viernes de estudio y lo podemos hablar. Y ahí lo hablamos. ¿Qué pasa con una persona que muere sin ser bautizado? Pero en el momento, a la manera del ladrón que estaba en la cruz, porque el ladrón que estaba en la cruz, ¿conoció a Jesús en la cruz? Sí, pero ¿se bautizó? Pero el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ojo, cuando a las personas se le habla de paraíso, rápido traen a su mente el cielo. No. El cielo es un paraíso. Hay 7 paraísos que la Biblia menciona. La palabra paraíso significa lugar de placer. No dice cielo. Es un lugar de placer. Ese es el paraíso. Entonces hay lugares donde Dios lleva a las almas, o lleva a los almas y espíritus que reconciliaron en su agonía, los lleva a un lugar de madurez. Si queremos estudiar más profundo, vengan a los viernes de estudio y ahí hablamos un poquito más acerca de eso. Pero al punto que tengo que llevarte es que el bautismo es necesario, es muy importante. Yo lo único que puedo dejar para dejarte pensando es de que cuando el rico y Lázaro se vieron de lejos en las partes de las reservas de los muertos, curiosamente el rico le gritó a Abraham y le dijo: dile a Lázaro que moje su dedo. ¿Dónde se puede mojar algo? ¿Dónde hay? Ya lo dejé pensando. Hay mucho que hablar acerca de eso. Pero yo no puedo dejar de mencionarte que el bautismo es extremadamente importante. Es decir, la iglesia tiene que llevar el mensaje de salvación, pero el mensaje de salvación lleva consigo el bautismo. O sea, no puede dejar de decirlo. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús? Amén, yo recibo a Cristo. Levanta tu mano. Sé que el viernes hubo salvación aquí. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ok. Pero a esas personas que aceptaron a Jesús hay que enseñarles lo importante del bautismo. Alguien podría levantar su manito y decir: pastor, yo me bauticé como a los 2 meses. No es ese bautismo. Dice aquí: ¿qué es lo primero antes de ser bautizado? Entonces un bebé no puede ¿qué? Creer, no tiene conciencia. El bautismo es efectivo conscientemente. Pastor, pero yo vengo de iglesia donde bautizan a los niños. No hay una base bíblica que avale eso. La única base bíblica que toman algunos es cuando todo el pueblo pasó el mar. ¿Sí? Y Pablo lo menciona y dice Pablo que todos fueron bautizados en la nube y cuando cruzaron el mar.
Y algunos dicen, y ahí llevaban niños, utilizando esa base bíblica para hablar del bautismo de los niños. Es incorrecto. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Qué hizo en Jesús? Correcto, alguien lo dijo, es Jesús. Jesús, a los 8 días, ¿qué pasó con él? Lo presentaron, lo dedicaron en el templo. Eso es lo que se hace. ¿Y a qué edad se bautizó? A los 30 años. A los 30 años se bautizó. Era necesario para que se cumpliera la palabra en él, conscientemente. Entonces el bautismo es necesario es un requisito para la salvación. No dice la Escritura, todo aquel que crea en Jesucristo, con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Pero no puede dejar de predicarle, no puede soltarlo. Por eso es preocupante un poquito las campañas evangelísticas. Porque las campañas evangelísticas, uno hace el llamado y las personas reconcilian con el Señor. Pero ¿qué se tiene que hacer con esas personas? Dar un ¿qué? Un seguimiento. Y ese seguimiento incluye el bautismo. Porque una persona que confiesa a Jesús como Salvador y se bautiza, es salvo. ¿Salvo de qué? De una perdición, de una desconexión eterna. Pero no podemos dejar de enseñar el bautismo. No puede una persona pasar años. Así que si hay alguien que se quiere bautizar, todavía no ha llegado el invierno. Lo llevamos al río y le hacemos un mate. No, por favor, no. Para que despierten un poquito, hermano, que me están durmiendo un poco. No. El bautismo es importante. Y el bautismo se deriva del término baptizo. Y el término baptizo en el griego quiere decir sumergirse o teñir totalmente. Por eso que es sumergiéndose. Ahí he visto unos videos donde hay unos personajes ahí que bautizan a los niños y los meten así. ¿Los han visto? Lo vamos a empezar a hacer. No. Dios nos guarde y nos agarre confesado, hermano. Dice un ministro por ahí. No. Es que ganas de meterse uno a la pantalla. ¿De dónde sacan? Bueno, yo sí sé de dónde lo sacan. Porque el bautismo por los niños fue una estrategia para poner un sello. Y por eso que las personas tradicionales en nuestro país, yo soy católico, no tiene idea la palabra, pero es católico. Yo no sé si pasa allá también, hermana. Bueno, ¿por qué son católicos? ¿Por qué? ¿Escogieron serlo? No, fuimos conquistados por españoles, en donde la conquista incluía políticamente la religión y la impusieron. Y el problema era que el que no se sujetara, ¿qué pasaba? Lo mataban, lo torturaban. Obviamente, ¿quién quería eso? Entonces, a través de los años, la gente empezó a nacer y morir en una misma postura teológica. Nacía y moría, y hasta el día de hoy hay ancianos que dicen, no, yo nací católico y me muero católico. ¿Por qué? Porque vienen con ese chip marcado. ¿Y saben dónde los marcan, verdad? ¿Saben dónde los marcan? En su niñez. Yo he conversado, es que yo fui bautizado cuando era bebé. Porque los marcan, es un sello, es una marca. Es tremendo, hermano. Es impresionante. Por eso tenemos que cuidarnos. Ahora, es necesario que prediquemos el evangelio. Y el evangelio incluye, miren qué tremendo. Yo siempre que enseño el bautismo hablo del eunuco. Un eunuco que estaba a cargo de todo lo financiero de un reino. Estaba leyendo
el profeta Isaías estaba leyendo el libro de Isaías. Y cuando estaba se encontró con Felipe. No con Felipe Olivero, sino el Felipe de aquellos días. Felipe lo vio de lejos y se acercó y le dijo: ¿qué lees? No, mira, estoy leyendo esto. Fíjense qué interesante. ¿Quién fue a quién? ¿Fue Felipe o fue el eunuco? Es Felipe. Hay personas, ¿sabías que hay un montón de cauqueninos tratando de encontrar la verdad en la palabra? ¿Sabías que hay un montón de personas con necesidades esperando que llegue un Felipe? Y nosotros peleando aquí. Quejándonos. Y el Señor con la necesidad que aparezcan un montón de ¿qué? De Felipes. Que vean la necesidad y vayan. ¿Qué estás leyendo? Así que usted va a ir hoy día mismo donde su vecino y le va a decir: ¿qué estás leyendo? No. Puede que sea. Entonces, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo. Y tú sabes de qué se trata. ¿Y qué fue lo que le contó? ¿Qué le contestó el eunuco? No tengo quien me explique lo que estoy leyendo. ¿Sabían ustedes que hay un montón de personas que buscan explicaciones y nadie se las da? Ahí es donde tenemos que estar nosotros. Ahí es donde tienes que estar tú. Por eso tu convicción es importante. Por eso que si nosotros tenemos que aprender, ese fue el último tema, compasión. ¿Se recuerdan? No podemos dejar de tener compasión. Si a esa persona no le predicamos la palabra, se va a perder. Es una responsabilidad para nosotros. Se va a perder. Hay que predicarle. Dios te va a permitir el momento exacto. Y esa persona que tú dices es imposible que conozca al Señor, pues esa va a ser la más blandita. Tú tienes que esperar el momento para predicarle la palabra. Entonces se acerca Felipe y le empieza a explicar lo que estaba leyendo el eunuco. Lo que estaba leyendo. Y entonces le empieza a decir: lo que estoy hablando está en los versos anteriores. Y entonces comienza a explicarle todo lo que ocurría, de que lo que estaba leyendo se trataba de Jesús, y le predicó el evangelio. ¿Sí? Uno solo. ¿Se dan cuenta que todos podemos ser evangelistas y no necesariamente hacerlo desde un púlpito? Puede ser que la persona, tu trabajador, tu jefe, tu vecino, tu compañero, el que te sientan al lado, tenga una necesidad y necesita que alguien le explique. Y Dios te puso a ti, ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces viene el eunuco y le dice a Felipe, después de que le predica la palabra, iban en el carro. Y le dice: ahí hay agua. Porque le predicó todo el evangelio. Y dentro del evangelio, aquí estamos, dentro de lo que le predicó de Jesús, ¿de qué le habló? ¡Oh! Muy bien. ¿De qué le habló? O sea que la predicación de salvación, ¿qué incluye? El bautismo. Incluye el bautismo. Entonces cuando le predicó, ¿con qué convicción y con qué autoridad le predicaría? Que el eunuco apenas vio un riachuelo. ¿Sí? Así que, hermano, si usted va predicándole a su jefe y ahí en el río Tutubén le dice a su jefe: aquí hay río, se va a tener que parar y se va a tener que meter con él ahí, aunque no crea. Yo no sé, puede pasar como me pasó a mí. ¿Cuántos se recuerdan del que tuvimos que ir a bautizar casi en pleno invierno allá en la playa y quería bautizarse y yo: padre, por favor, Señor? Y el tipo quería bautizarse. ¿Quiénes estuvieron en ese loco bautismo? ¿Se acuerdan o no? Lo fuimos a bautizar y el tipo no quería salirse porque estaba tocado ahí. Y yo con un frío, hermano. Pero ahí me agarré a Bernardo: no entro solo, tú entras conmigo, le dije. Metí a Bernardo y ahí los dos temblando. Hacía un frío. Y el otro: Señor, y postrado. Yo: sí, amén, gloria a Dios. Y no salía, hermano.
Pero bueno, son cosas que pasan. Los eunucos aparecen cada cierto tiempo, hermano. Si nos pasó, nos pasó. Así que si hay alguien que dice, no, yo no paso este año, yo no quiero, pastor, me urge lo que usted predicó, yo sé lo que me estoy metiendo. Lo que no saben que ahora tenemos otros pastores. Padre, gracias por los siervos que estás levantando. Delegamos el bautismo, ¿verdad? Esa es la bendición de delegar el bautismo. Bueno, el punto es el siguiente. El mensaje lleva consigo el bautismo. Entonces le dice, para, aquí hay agua. ¿Qué impide que hoy sea bautizado? Y entonces le contesta Felipe, si crees con todo tu corazón, ¿qué dice ahí? Puedes. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? ¿Cruzar un año de estudios teológicos? Si hay un montón de iglesias que son así. ¿Cuál es la clave? Creer. Creo en Jesucristo. Creo que Él es el Señor. Permíteme. El tipo se desesperó. Porque el mensaje de salvación lleva consigo el bautismo. Entonces respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Yo lo creo. Ese es el único requisito para bautizarse. Por eso hay personas que dicen, no me siento preparado para bautizarme, no me siento preparado, no sé. No. El punto es, si yo creo en Jesucristo, puede que el Señor venga esta noche o yo me adelante. ¿Me explico? La salvación, el paquete de salvación incluye el bautismo. Y el bautismo, lo que yo estoy haciendo, sí, yo me quiero bautizar. El bautismo, los que se bautizan están diciendo esto: renuncio a mi vida pasada, renuncio a mi vida sin Cristo y arranco una vida nueva. Y públicamente testifico que soy un seguidor de Jesús. ¡Bum! Y sale el agua. Eso es el bautismo. Eso es lo que significa. Y entonces mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al río Tutubén. Marcelo y los nuevos. Y los bautizó. Bueno, yo lo leí así. Yo no sé si ustedes lo habrán leído diferente. Pero por ejemplo, ¿sí? Lo bautizó. La salvación lleva consigo un paquete. El bautismo. Es muy importante. Estamos casi terminando. Entonces, ¿cuál fue la orden del Señor? La orden del Señor: hagan seguidores, hagan discípulos, sean un ejemplo para que lo sigan, bautícenlo, pero también les dijo, enséñenles ¿a qué? A obedecer. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 8 dice: el que se niegue a obedecer estas enseñanzas, ahora voy a hablar del contexto, no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Déjenme explicarles. El contexto de ese texto, lo que está hablando ahí, es que el mensaje anterior estaba diciendo: hermanos, exhorto a que guarden sus cuerpos. Está hablando del pecado. En los versos anteriores, léanlo ustedes tranquilo. Los versos anteriores están dando una instrucción: que guarden sus vidas, se aparten en santidad, caminen rectamente, cuiden sus cuerpos. Sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Tienen que cuidarse, tienen que someter las debilidades de su cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo, porque estamos hablando, dijimos, Jesús dijo: hagan discípulos, hagan seguidores, bautícenlos. ¿Y qué después le dijo? Enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, dentro de los ya hicimos seguidores. Les predicamos de Jesús. ¿Me van siguiendo? Los bautizamos, ¿sí? Ahora hay que discipularlos. Y dentro del discipulado incluye a que uno
tiene que aprender poco a poco a caminar en santidad. Eso es parte del mensaje. Ahora, los que se nieguen a obedecer estas enseñanzas de caminar con rectitud, de resolver mis conflictos con los demás, de ser una persona íntegra, los que digan no, yo tengo mi propia relación con el Señor, y uno no se sujeta a la instrucción, a la doctrina, a la enseñanza, dice ahí, no se niega a obedecer a los hombres, sino que se niega a obedecer ¿a quién? A Dios. Entonces hay que enseñarle. Entonces tú tienes que sentar a personas y decirle: hermano, es importante que tomes decisiones en tu vida. Enséñales a obedecer. Es parte de la misión de la iglesia. Entonces tú tienes que llevarlo a este texto del primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel le dijo a Saúl, dice: ¿se complace el Señor tanto de los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que ¿qué? Dile, explícale a las personas: de nada sirve pagar mandas. De nada sirve hacer sacrificios, dar ofrendas, dar aportes, dar muchas cosas a Dios sin obedecer. No sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, y voy a hablar que en ciertos países, no voy a dar nombres ni lugares, pero hay ciertos países, porque las personas, ¿sabían ustedes que hay países donde los mejores donadores financieros son narcotraficantes? Por dos razones. Una, que en muchos lugares lo utilizan como lavado de dinero. Y otra, porque se sienten tan mal, tan culpables, que como dicen por ahí, para limpiar la conciencia, ¿han escuchado ese término? Dan. Porque lo que han obtenido lo obtienen de mala forma. Pero estoy hablando, hermanos, de verdad, yo conozco personas. ¿Cómo creen ustedes que hay mega templo? Hay un templo en Guatemala que está valorado más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. En Chile, el Movistar Arena y todo el parque O'Higgins no es nada a comparación de ese lugar. Y está ubicado en uno de los lugares más pobres, o está en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Obviamente están en investigación. ¿Cómo se logran? Hay un montón de cosas. ¿De dónde creen ustedes de dónde viene todo el movimiento de venga, pacte por su milagro, venga? Y las personas dando millones y millones y millones. Hay tres razones. Una puede ser por gratitud y por honrar a Dios, que esa es la forma correcta. Dar por honrar a Dios. Pero una persona para limpiar su conciencia o por algo extraño entonces ¿qué ocurre? No podemos perder de vista que delante de los ojos de Dios, ¿qué es más importante? ¿Lo que uno da o la obediencia? La obediencia. Por eso, dentro del mensaje de salvación incluye: ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Sí, creo. ¿Quieres bautizarte? Sí, quiero. Y ahora enséñales ¿a qué? A obedecer lo que la palabra dice. Si la palabra dice no hagas esto, no hagas esto otro, me cuesta, pues Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo. Entonces, ¿de qué estamos predicando? La misión evangelística de la iglesia. Todos tenemos ese desafío. Aquí hay personas claves que Dios ha levantado, que Dios ha propuesto. Entonces, enséñeles a obedecer. Enséñeles a obedecer. Miren lo que dice en el verso 23.
Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Pero miren el nivel que pone la desobediencia, mi amado hermano. Miren el nivel que pone la desobediencia. Y la desobediencia es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas el rey. ¿A quién se lo estaba diciendo? Al rey Saúl. ¿Sabes por qué? Porque el rey Saúl estaba llevando unas vacas, unos animales engordados que venían de una tierra a la cual Dios había dicho: destruyan. Por eso escuchen esto, por favor. Un líder, aquí hay pastores, y lo voy a seguir diciendo, y se levantarán muchos otros pastores. Necesitamos uno para la isla de Pascua, hermano. Urgente, urgente. Así que métase con Dios, por favor. Métase con Dios, para que sea Dios el que siga llevando esta obra maravillosa. ¿Decimos amén? Entonces, la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría. No basta solamente con tener un conocimiento, con tener años, con tener talentos en Cristo. Hay algo mayor, y es la obediencia. Yo me sujeto, como lo hablaba hace un tiempo. Obedecer a Dios no es un sentimiento, Obedecer a Dios no es un sentimiento. Es como que la mamá le dice a un hijo: hijo, vaya a cepillarse los dientes. Hijo, vaya a bañarse. Hijo, vaya a acostarse. Y el hijo le contestara: cuando sienta lo hago. ¿Sí? No es un sentimiento. Hay cosas que Dios nos dice: ordena tu vida, hay que hacerlo. No hay que esperar sentirlo. Entonces cuando una persona, por eso me impactó tanto y me impactan las vidas. Por eso me impactó mucho cuando me dijiste: lo voy a hacer por obediencia. El bautismo. Escuchó el mensaje alguien por ahí que no quiero mirar, pero bueno, el tema es, me dijo: pastor, lo voy a hacer por obediencia. Hay cosas que no hay que esperar sentirlas. Hay cosas que se hacen por obediencia. Porque si uno se espera sentir, van a pasar muchos años. Congregarse, buscar a Cristo, orar, bautizarse, etcétera. No es sentirlo, es hacerlo. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que cuando tú obedeces, Dios estará contigo. Y Él te dará de su presencia. Él estará contigo. No te va a dejar, porque así opera Dios. Cuando ve a alguien que es obediente. Alguien me preguntó una vez por ahí: ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? ¿Por qué las personas tendrán esto? Para crecer espiritualmente necesito estudiar teología, necesito estudiar. Es importante hacerlo, pero hay algo mayor: la obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, eso me aprueba delante de Él. Por eso la sujeción es algo tan importante. Por eso escúchame por favor esto, que no puedo dejar de mencionártelo. David era un jovencito que no cumplía con la edad para vencer o para ir a una guerra. No cumplía con la edad. Y estaba David limpiando las ovejas y de repente le manda un WhatsApp su papá: hijo, tus hermanos están en la guerra y necesito que prepares un asno, un burrito,
y pases por la casa buscando pancitos, unos churrascos italianos, chacareros, sí, etcétera, sí, jugosos, así esponjosos, tostadito el pan, etcétera. Ya no vamos a ir, ya no vamos a ir. Entonces, ¿qué ocurre? Allá atendió el WhatsApp y le puso OK y le mandó una manita. Y agarró su burrito, se fue a la casa y el papá le tenía una mochila llena de sándwiches y le dijo: ahora ve a dejárselo a tus hermanos. A su orden, jefe. Y se fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Él iba bajo obediencia. Llegó y se encontró con una realidad triste. Todos estaban temblando porque había un gigante que los desafiaba y les gritaba, el famoso gigante Goliat. Y les gritaba a todos: venga, yo los venceré. Y todo el pueblo escondido. Y él llegó con su burrito y los sanguchitos, los chacareros, los churrascos, etcétera. Y había hecho el pan, recién estaba hechito el pan, hermano, calentito. Entonces se lo lleva y todavía olía. Entonces, cuando se lo lleva, se lo entrega a sus hermanos y escuchó. Se dio cuenta del miedo que había en la atmósfera. Y vino entonces y preguntó: ¿qué pasa aquí? Y le contaron que había un gigante. Y dijo: yo quiero ir, yo quiero pelear con él. Le cayó mal que ese gigante hablara contra Dios. Escúchame, tengo algo que decirte. No pretendas vencer gigantes sin primero entender la obediencia. Porque no se puede llegar a vencer gigantes sin primero entender lo que es obedecer. Los obedientes, el Señor les da victoria en público. Por eso que las personas que caminan en sujeción, que caminan en amor, no a un hombre, sino al Señor, Dios les da victorias en lo público. No pierda de vista eso. Así opera esto. Al que no le guste, al que no se sienta cómodo, pues le va a costar. Pero en el mundo espiritual, las leyes espirituales son así. ¿Sí? Es como que yo tengo un vehículo rápido y dice 60. 60. Eso es prueba para algunos. Esos son los momentos para interceder. Entonces, ok, 60. Así son las leyes. Las leyes se hicieron ¿para qué? Obedecerlas. Si Dios nos dice: sujétate a tu autoridad, Dios lo dejó así. Ahora, si tú no estás de acuerdo, cuando llegues al cielo se lo preguntas a Él. Pero yo tengo algo que decirte. Dice la Escritura que aún Jesús aprendió obediencia. Así dice la Escritura. Aprendió obediencia por lo que padeció. Así dice la Escritura. Entonces yo no puedo ser llanero solitario. Yo necesito estar conectado a un cuerpo, estar sujeto para entonces cubrir y bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto más famoso de los evangélicos. ¿Sí? Sí, pero hay algo que se olvida, hay algo que no se dan cuenta.
Todos queremos este mensaje, pero si primero no aprendemos a amar lo que Dios amó, no podemos entender el mensaje. Entonces, para comprender este mensaje, por favor, no se pierda el próximo capítulo, porque este tema continuará. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle la gracia al Señor, su gracia, su autoridad, su poder. Gracias, Señor. Hay tantas cosas que tenemos que comprender. Hay tantas cosas, tantas cosas. Aleluya. Dígale: Señor, enséñame cómo debo de hacerlo. Quiero que mi familia, quiero que mis colegas, quiero que mis amigos te conozcan. Quiero que las personas que me rodean, mis hijos, mis padres, puedan conocerte a ti. Dame la estrategia, dame la sabiduría para poder enseñarles el evangelio que tú nos has enseñado en tu palabra. Yo vengo orando en esta hora en el nombre de Jesús por tu vida, ahora mismo, para que Dios ponga una gracia, para que Dios ponga el mensaje correcto en tus labios. Puede ser que Dios te haya llevado a esa universidad, puede ser que Dios te haya llevado a esa ciudad, puede ser que Dios te haya llevado a ese lugar específico para llevar salvación. Y Dios en su bondad permite que tengas tu sueldo. Dios en su infinito amor permite que tengas tu sustento. Sí, pero no pierdas de vista que hay una misión evangelística en todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, danos pasión, danos sabiduría para poder hacer bien nuestro trabajo en las ciudades donde hemos sido puestos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo cantamos. Si no la usas tú, ese es un principio divino. ¿De qué sirve mi espacio? Mi espacio, si no lo llenas tú. si no lo llenas tú. Jesús, Jesús, la hora de rendirme, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado, nada me había llenado, hasta que te encontré. hasta que te Eso es lo que tú vas a transmitir. ¿De qué sirve mi vida? ¿De qué sirve mi vida? Oh, si no la usas tú. de nada ¿De sirve. qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Hay mucho trabajo que hacer. La hora de rendirme ha llegado. Faltan los obreros, faltan aquellos que prediquen con Nada pasión. me había llenado. Aquí se levanta una generación hasta que te encontré, que le canta al Rey de Reyes. y tú eres mi amado, Mi verdadero amor. Oh, y Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, oh, jamás podría dejarte. Si mi vida, si mi vida, mi canto y mis fuerzas, oh, todo soy de ti. dígaselo a él. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Mi único amor. Y tú eres mi amado, Mi pasión. príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Qué maravilloso es adorarte. Jamás podría dejarte. Jóvenes, jóvenes, dígaselo, dígalo. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, Oh, todo soy de ti. tú eres mi amado y Tú eres mi
verdadero amor. Mi verdadero amor. Eres mi amado, Mi príncipe de paz. Jamás podría olvidarte. Yo nunca podría. Jamás podría dejarte. Oh, mi vida, mi canto y mi fuerza. Todos los apasionados levantan su mano y le dicen: Padre, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. Usa mi vida, dame tu gracia. Quiero predicar tu palabra, anunciar tu palabra. Mi canto y mis fuerzas. Todo soy de ti. Lo dice la última vez con todo tu corazón. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. No puedo dejar de adorarte. Tú eres mi amado. No puedo dejar de cantarte. Dejar de predicar tu palabra. Jamás podría olvidarte. Yo nunca. Jamás podría dejarte. Oh, si mi vida, mi canto y mi fuerza, todo soy de ti. Padre, aquí hay hombres y mujeres apasionados. Hoy te pido una vez más que aquellos que han pasado por diversas tribulaciones, por diversas pruebas que a veces traen pensamientos que el tiempo ya se terminó, que tal vez ya no somos dignos de servir a Cristo. Tengo de parte de Dios que decirte a ti que tienes ese pensamiento: no es tarde. Tienes que tomar decisiones. Esa es la clave. Tu decisión te va a abrir puertas. Solo deja de quejar y avanza, porque el mar se abrirá y verás la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Tienes temor de cómo vas a subsistir? Dice el Señor: yo llenaré tu despensa. Yo traeré abundancia de pan a tu mesa. No te dejaré, por cuanto has creído en mí, por cuanto has asumido el reto evangelístico de llevar su palabra a diferentes lugares. Jovencitas, jovencitos aquí, solteros aquí, por favor no pierdan su pasión, sigan corriendo. Matrimonios aquí, únanse más que nunca para servir a Cristo. Y cada uno de los que hemos llegado esta mañana hasta la casa de oración, hasta la casa de nuestro Rey, nos llenamos de esa gracia para anunciar esta palabra. Como pastor delegado en esta área, bendigo tu vida para que se activen tus dones, para que se active la gracia del Dios Todopoderoso en tu vida, para que hables con denuedo, para que hables agraciadamente, para que el Señor ponga sus palabras en tu boca y así puedas bendecir todos los lugares donde te encuentres, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor, gracias. Jamás nos olvidaremos de ti. No nos queremos alejar de ti. Gracias, Señor. Vamos a prepararnos para ofrendar. Ya estamos terminando este culto maravilloso. Gracias, Señor. Prepare su ofrenda. Si está en su corazón el hacerlo, tome su ofrenda ahí en su mano y dígale: Señor, gracias porque me das el privilegio de ofrendar. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de aportar para tu casa.